Buenas tardes. Nos encontramos precisamente en nuestro lugar, nuestro ayllo. Suma Gilatanac, Suma Cuyaganaka. Humanacaro, Kasumaron Tavi, Apayani, Humanacaro. Tak Pachaniro, ¿ya? Humanacaro, Kamarake, Suma Arunaka, Hicha, Haipun Kasinja, Aruskip Apanyana. En esta tarde vamos a conversar sobre un tema que es importantísimo hablar de nuestros recursos naturales. Pero hoy vamos a hablar precisamente de este recurso que estamos viendo. Ahí están, ¿no? Lo conocemos más con el nombre las ovejas, ¿ya? Las ovejas. Y estas ovejas son ovejas llamado actualmente ovejas chuscas, así, ¿ya? Y estas ovejas chuscas son propiamente de las, ¿no? de las civilizaciones ancestrales. Estamos hablando precisamente de los aymaras. Nosotros somos descendientes de una cultura, de una civilización llamado aymara. Y no nos avergonzamos, sí, somos de la gran nación aymara. Y nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestros herederos nos han dejado estas especies, ¿ya? Estas especies. Y estas especies son, ¿no? los que servían de alimento ancestralmente. Pero resulta que hoy estas especies naturales, si podemos avanzar con la cámara, por favor, si podemos avanzar. Ya, muy bien. Entonces estas especies ahora están en peligro de desaparecer. Nuestros hermanos aymaras, como también nuestros hermanos quechuas, ya no lo están conservando estas especies, ¿ya? O sea, estamos hablando solo de una especie animal, las ovejas. Y podemos hablar muchos de los animales, pero hoy estamos hablando de esta especie, las ovejas, llamado ovejas chuscas, ¿ya? Pero no son chuscas, sino son especies naturales, especies que están adaptados para estos lugares, ¿no? Por ejemplo, en los Andes, estos animales, los que no son, digamos, de esta especie, pues van a tener problemas en cuanto a, a la salud, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que precisar que estos animales están creados o están, ¿no? Para vivir, pues, en los lugares donde realmente no pueden estar a las alturas, ¿no? A las alturas o en las alturas. Ahora, estuvimos diciendo que estas especies corren el riesgo de desaparecer gracias al Estado peruano. Vamos a hablar propiamente así con nombre y apellido completo. El Estado peruano hoy está implementando políticas públicas para desaparecer especies. Vamos a hablar precisamente de estas políticas. ¿Por qué? Porque es importante que nuestros hermanos aymaras, quechuas, conozcan de esta tristeza realidad que el Estado peruano prácticamente lo está arrebatando, porque estamos hablando de las ovejas chuscas. Las ovejas chuscas ya son reemplazados por las ovejas de cara negra. Cara negra. Lo consideran raza Hampshire, ¿no? Raza Hampshire. Pero el aymara no conoce, digamos, las bondades de esa oveja, de esa especie cara o de raza Hampshire, ¿no? Cara negras. Pero estas ovejitas, como son chuscas, ¿no? Eso sí, ¿no? Nuestros hermanos aymaras sí la conocen, ¿ya? Sí la conocen. Como se dice en aymara, Jupanakaja, Uintapgeu, Uibanakapja. Actiru Uibanakaja, Haniu, Señani, May Chichisa, May Kunus Hutaspa, Wali Tayanagas Hutaspa, Huipinakasa, Haniu, Skiñanetek, Acniri, Señanaka, Ovejitanakaja, Yuarcaspateja. Estos animalitos son resistentes a la, ¿no? A la intemperie, digamos, de la naturaleza, ¿no? Entonces, estábamos diciendo de que el Estado promueve entonces la desaparición de estas especies, esta ovejita.
¿no? A través de mejoramiento de ganado, mejoramiento genético, así como ellos lo llaman. Ahora, nosotros también aquí vamos a precisar algo que es importante. Cuando estas especies, digamos, como que hemos iniciado nuestro conversatorio a través de nuestra plataforma, de que estos animales servían para nuestros abuelos, ¿no? Para nuestros que nos han heredado, y de paso nos han dado la consigna también cuidar, preservar, proteger estas especies. Ellos en ese entonces, ¿no? Y actualmente se carnea, digamos, esta ovejita, su carne es riquísima, pues, ¿no? Ustedes que están viendo, y tiene muchos nutrientes. ¿Por qué? Porque estos animalitos son propiamente para esta zona y para esta población ancestral. Pero mientras, como estamos hablando, ovejas de raza Hampshire, cuando lo carneamos, digamos, esa oveja de raza negra o de cara negra, Hampshire, el sabor, digamos, de esa especie, Hampshire, ¿no? Dice que son, pues, ¿no? Ovejas de otros lugares, ¿no? De otros lugares. No es lo nuestro. Pero esa carne es medio, no tiene sabor. Ahí nomás vamos a detectar las bondades nutricionales. Ahí nomás lo vamos a detectar. Pero sin embargo, si lo carneamos esta ovejita, pero sí, la carnecita, blanquito, riquísimo y muy nutriente. ¿Ya? Entonces, por eso que hoy nosotros vamos a hablar sobre esta especie de las ovejas naturales. ¿Ya? Exclusivamente, estos animales es propiamente de los aymaras y de los quechuas. Así es. Muy bien, ¿qué más? Vamos a adelantar también de que en las siguientes conversatorios o las transmisiones vivo en directo que lo vamos a hacer, va a ser para, por lo menos, tener conocimiento de las bondades de estos animales. No solamente vamos a hablar de las ovejitas, también vamos a hablar de ganado vacuno. Vamos a hablar, por ejemplo, de los peces del lago Titicaca. ¿Qué está pasando con nuestra especie? Los carachis, los suches, los mauris, también los ríos, ¿ah? Ya no hay los mauris en los ríos, ya hay muchos afluentes en los ríos, pero por lo que ya la humanidad estamos en crecimiento poblacional y muchos también no queremos saber nada y muchos no quieren saber nada con el cuidado de su hábitat, ¿verdad? Entonces son temas que vamos a seguir desarrollando, pero queremos concluir diciendo de que las políticas públicas ahora que está promoviendo el Estado peruano es con la finalidad de desaparecer nuestras especies. Entonces, en conclusión, cuando el Estado peruano promueve mejoramiento genético, es como decir, no quiero ver tus chuscas porque tus chuscas te nutre aymara, te nutre quechua, es muy nutritivo para el quechua, muy nutritivo para la aymara. Entonces esta aymara obviamente, así como gente antigua, vivía pues más de 100 años, ¿ya? Y libre de enfermedades. Pero hoy el Estado dice, ¿ya? Hay que consumir, inclusive, como ya estamos desapareciendo estas especies, ahora la humanidad, la sociedad o las personas están acostumbrándose ahora a consumir, digamos, esa carne que viene de importación, ¿no? ¿De dónde viene? Otros, inclusive ya, carnes que realmente no sabemos cuál es su origen, ¿verdad? Entonces, cosas como ello también nos tiene que servir, ¿no? Muestra de ello. Por eso es que es importante, a través, ¿no?, de lo que estamos compartiendo con ustedes, vamos a tener que seguir nuevamente, ¿no?, a proteger, promover la crianza de estos animales, ¿no?, con varios fines. Uno, ¿no?, estos animales no solamente sirven para la alimentación del ser humano, pero también sirve, estos animales, por ejemplo, producen estiércol, guano, ¿ya? Entonces, ese guano también sirve para sembrar la agricultura, la papa natural, ¿ya? Y estos animales dejan muchas bondades, por ejemplo, la lana también. Por eso nuestros ancestros utilizaban antes, por ejemplo, su pantalón de bayeta, de oveja, soponchito, ¿no? Soponchito,
su ropa natural, ¿no? Su casaca, su camisa de bayeta, pero natural. Pero resulta que hoy el sistema, ¿no? Los estados o los grandes corporativos, quienes no quieren que estas especies existan, ellos están promoviendo ropa sintética, ropa de petróleo. Por eso que en otros países, en otros lares del continente, están matando gente, imagínense, ¿no? Por petróleo están matando gente. Somos testigos de lo que pasa en las noticias, ¿no? Podemos hablar de Irak, podemos hablar, ¿no? Y, por ejemplo, últimamente con Ucrania, ¿no? Entonces, esos corporativos no quieren ver estas especies porque estas especies nos da, pues, por ejemplo, si vamos a hablar de la textilería, ropa natural, ¿verdad? Pero sin embargo, los corporativos ya no quieren ver estos animales. Los corporativos dicen, hay que consumir ahora la carne que van a producir ellos. Realmente este tema es amplio, amplísimo para seguir hablando, pero como hemos comentado con ustedes, esto que nos sirva por lo menos para, por lo menos, tener en consideración quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Muy bien, me despido porque es una nadita lo que hemos compartido hoy día, porque vamos a seguir hablando muchísimo más a través de esta plataforma. Esperamos que esto pueda servir a ustedes también y estas políticas públicas, ¿no? Que se viene promoviendo desde, ¿no? Ahora el Estado peruano promueve, ¿no? Es una cadena, ¿no? Y al final llega hasta el último, ¿no? En este caso vamos a hablar municipalidades. Las municipalidades provinciales distritales son los entes ejecutores ahora para desplazar, para reemplazar estas especies y implantar, imponer, ¿no? Para decir que el hámster, ese es el animal adecuado para nosotros. Y esto quizás nadie se ha dado cuenta, pero si el Estado impone reemplazar con otras especies, obviamente, así como dice el Estado peruano, respeta los derechos, entonces debería haber por lo menos ese derecho a la consulta. Es como decir, te quito tu ovejita chusca, tu vaca chusca, o la ovejita natural, nosotros lo consideramos como ovejita natural, te quito la ovejita natural, pero te propongo un hámster. Entonces, para ello, ¿qué tienen que aplicar? Consulta previa, así como dicen sus propias normativas. Pero ¿eso pasa? No lo pasa. A rajatabla imponen, engañan a nuestros hermanos comuneros, a nuestros hermanos aymaras nos engañan de todo, y al final, ahora tenemos que estar saliendo a través de este medio. Kamao hilatanaka kuyakanaka, humanakampi, aruskipt awa paraktanpi, hichaipun kasinja, akniri señane, ovejas naturales. Hiwasana, uyuana casa. Ukarhat ashañane, uyuasip japoniñane, akniri uyubaja, wali wakisiri iguachasiñaj. ¿Ya? Acá incat asñani, chichip man asñani, Huilaparca, ukanaksu, o anakarajnairaja, auktaikaja, man, ese ponirin, Huilaparca así, sangrecita, ¿no? Vacunate que igual para la anemia. Naira pacha achichilana kasaj, naira aukina kasaj, man echistanain. ¿Hichuru usted? ¿Wawanakar man bastante? Ah, ukanakasa, wali aruskip askaki puliñanio. Sasina una yaxara, o jarakta, Kutiri wakichauka machinejalla, kumanakampi, me yaxara o jarakto. Kutiri wakichauka.